Hi-ya-ho, 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 hi-ya, 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 hi-ya-ho, hi-ya, 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 hi-ya-ho. Shishanavate. Haya haya teri han hangate. Haya 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 ho. Haya 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 ho. Hallelujah, 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 halle, halle, hallelujah, halle, halle, hallelujah. A ti venimos, Dios bueno y santo, Dios bueno y santo, y te adoramos, Dios bueno y santo, Dios bueno y santo. todos te alabamos, repitiendo siempre, Y te alabamos repitiendo siempre, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias a Dios, al Dios de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Los decretos del Señor también son advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores?
Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo, con los brazos en alto, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Esdras y los levitas leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor, su Dios. Además, les dijo Esdras: vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Hola, ¿cómo les va? Querida comunidad de Martínez y todos aquellos y aquellas que participan de este momento de alabanza y de adoración desde lugares muy lejanos, que trascienden la geografía. De modo que este medio nos permite llegar a aquellas personas que queremos mucho y que están lejos y que esta tecnología nos permite encontrarnos. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir este momento de reflexión sobre la Biblia, pero también de proclamación de la Biblia, porque la Biblia es un libro para ser proclamado, no solo leído y estudiado.
En esta oportunidad vamos a leer dos libros, dos pasajes de dos libros. Uno en el libro de Nehemías y otro en el libro, más adelante, de Lucas, el Evangelio de Lucas. Leemos poco de Nehemías y con alguna razón, porque Nehemías es un libro que tiene algunas partes un poco tediosas, ¿no es cierto? Largas listas de nombres y pasajes que a veces no se hace denso leerlos, pero tiene otras cosas muy, muy interesantes y muy atractivas que nos hacen que también querramos leerlo y sean parte de nuestra Biblia. En particular este capítulo 8, que cuenta algo muy maravilloso, es que la gente se reunió para escuchar la palabra de Dios. Entonces se reúne, dice ahí al séptimo mes. Perdón, recuerden que les quiero recordar que Nehemías es un libro que relata al Israel que volvió del exilio. Ellos han ido al cautiverio en Babilonia y después de 70 años regresan a Jerusalén. Y esto es lo que sucede ahora. Estos han regresado. Muchos de los que regresan ya no habían nacido en Judá porque habían pasado 70 años, de modo que muy pocos, dice el texto, que de los que habían partido habían vuelto. En realidad no eran 70 años, eran 62 años. Pero igual eran pocos. Y la mayoría no conocían esta tierra, este territorio, más que por lo que le contaban sus mayores. De modo que llegan aquí, ahora sí, y ya instalados en la tierra, dice que al séptimo mes, lo convocan a Esdras, la gente se reúne y le llama a Esdras y le dice: léenos la escritura, léenos la palabra. Recuerden que en aquel entonces la gente no tenía Biblias en sus casas, no existían libros y todo se escribía a mano, de modo que la escritura era para ser leída y para ser oída, no tanto para ser leída por cada uno, sino la inmensa mayoría de la gente la escuchaba, la escritura. Un poco lo que hacemos en nuestros cultos, ¿no? En nuestra iglesia, que alguien lee la escritura y los que estamos la escuchamos. Bueno, esto sucedió así por siglos, hasta la invención de la imprenta. Rara vez alguien tenía la escritura para leerla. Entonces dice que se reunieron y el texto nuestro dice que le pidieron trajo el libro de la ley. Obviamente no era el libro, porque el libro es un objeto que tiene 600 años más o menos. Eran rollos. Trajeron el rollo de la ley. Por la ley es lo que ellos entendían era la escritura de aquel entonces. O sea, quizá nuestro Pentateuco, ¿no? Del Génesis al Deuteronomio, esos 5 primeros libros que de algún modo son el corazón del Antiguo Testamento. Lo bueno, sea cual fuere el contenido de esa ley, dice que trajo el rollo de la ley y lo comenzó a leer a la gente. Dice que de la mañana hasta la tarde lo estuvo leyendo. Así que llevamos todo el día a leerlo. Nosotros a veces nos quejamos y el pasaje es muy largo, un poquito largo, cuando lo leemos en el culto. Bueno, esta gente se escuchó desde la mañana hasta el atardecer la lectura del texto. Y dice que cada vez que decían, cada tanto, ellos respondían: amén, amén. Así sea, quiere decir eso, ¿cierto? Así sea, que se cumpla lo que el texto está diciendo. Esto habla también de la reverencia que ellos sentían por la escritura, la reverencia que sentían por estas palabras que les leía Esdras, el sacerdote Esdras, y que venían directamente de Dios. Era lo que Dios les estaba diciendo a ellos qué debían hacer, cómo debían vivir. Piensen que es un texto largo, ¿no? Pero bueno, en esa época se acostumbraba a escuchar y no estaba tan apurada la gente, ¿no? Entonces ellos decían: amén, amén, esto es lo que necesitamos, esto es lo que nos hace bien, esto es lo que nos va a construir como una nueva nación. Estaban reconstruyendo la nación al regreso del cautiverio. Dice por allí también una cosa muy interesante, que los levitas explicaban la ley al pueblo, a la gente. Porque claro, había pasajes oscuros, difíciles. Todavía hoy nos pasa eso, ¿no es cierto? Y entonces estaban los levitas, que eran los estudiosos de la ley, los que sabían más de estas cosas, y las explicaban para que la gente las entendiera. Seguramente no explicaban cada versículo, sino aquellas partes que podrían ser más difíciles de comprender para la mayoría de la gente. Pero
Es bueno saber que también en aquel entonces era necesario que alguien explicara la Biblia a el gran público, que simplemente se sentaban a escuchar y a veces había pasajes que no los entendían. Y otra cosa muy llamativa de este pasaje, y todos vieron, todo este texto habla o nos tiene que enseñar de la reverencia que ellos tenían por el texto bíblico, la importancia que le daban a este texto en el concierto, diríamos, de las cosas que el pueblo tenía que buscar para instruirse, para saber qué hacer, para saber cómo desarrollarse en la vida y construir su sociedad, que la estaban reconstruyendo, dijimos, en ese tiempo. Esa reverencia que tenían es muy, muy importante y muy valiosa, porque significa también que ellos entendían que esto era el fundamento de sus vidas, no era un texto más. A veces nosotros pensamos que lo religioso es un aspecto, digamos, una cara más de este enorme prisma, ¿no es cierto?, que tiene varias caras. Pero para ellos no, para ellos esto era el fundamento de su vida y de su sociedad. Y entonces estas cosas los impactaban mucho y les daban mucha importancia. Pero curiosamente, dice el texto ahí por el final, ¿no? Dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque claro, ante las enseñanzas que descubrían que estaban en este texto, algunos decían, bueno, pero esto es muy fuerte para nosotros, y quizás nos está diciendo cosas muy duras, y nos ponemos tristes porque no hemos cumplido, porque no hemos tenido, no hemos estado a la altura de las cosas que Dios nos pedía. O sea, pensaron que estaban en falta y eso los ponía muy tristes. Y fíjense la sagacidad de esta gente que dicen, acá estoy leyendo el versículo 9, bueno, como todos lloraban al oír los términos de la ley y se ponían tristes, dice hacia el final, dijeron a todos que no se pusieran tristes y ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Y además les dijo Esdras, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Dios. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Es muy lindo esto. Por dura que pueda ser la palabra de Dios para muchos de nosotros en muchos momentos de esa escritura, que nos diga cosas que nos tiene que decir y que solo Dios nos puede decir, ¿no? Que nos llama la atención sobre cosas duras de nosotros, todo es para bien, por eso no hay que estar tristes. Uno no se tiene que poner triste si le señalan los errores para bien, para mejorar, para que recapacitemos en nuestra vida. Y de eso se trata este texto bíblico. No estén tristes, porque este es el día del Señor. El Señor nos está marcando el camino, y si nuestro camino no era el que Él esperaba, ahora es una oportunidad para reencontrarnos con ese camino. Y por eso no hay que estar tristes, hay que estar felices. Entonces, hagan una fiesta, porque el Señor nos está corrigiendo. Bueno, beban buen vino, hagan una buena, coman lindo, coman rico, y es algo muy lindo también, inviten a otros, no hay que quedarse con esta alegría adentro de uno, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce, y inviten a quienes no tengan nada preparado. Bueno, siempre hay alguien que estaba con algún problema, ¿no es cierto?, para preparar esa rica comida. Bueno, invítenlo, porque queremos celebrar todos, Y remata con esa, yo voy a leerlo de vuelta porque es tan lindo, ¿no? No estén tristes porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Es decir, lo que Esdras está diciendo, Dios está alegre porque nosotros estamos escuchando su palabra. Dios se alegra porque nosotros nos disponemos a recibir aquello que Él tiene para decirnos. Y aunque sea en algunos momentos muy agradable a nuestro corazón y en otros momentos sea muy duro para nuestro corazón, el Señor se alegra de eso. Y si el Señor está feliz porque escuchamos su palabra, nosotros también tenemos que estarlo. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Amén. Celebremos que el Señor nos da la oportunidad de escuchar y poner en práctica su palabra. Bueno, ya nos encontramos en un ratito con otro texto donde también la Escritura es un actor esencial de lo que estamos comentando.
Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Bueno, continuamos. Y ahora con un texto, digamos, fundamental de la fe cristiana, porque es parte de aquellos momentos fundantes del ministerio de Jesús, ¿no? Lucas capítulo 4, que nos acaban de leer, fíjense que es el comienzo del ministerio de Jesús, por eso lo llamamos un texto fundante, fundacional de su ministerio. Acaba de pasar el bautismo, acaba de pasar esa prueba por la que pasa Jesús, tentado por el mal y por el demonio, y dice que se fue hasta Galilea, que es de donde él había venido de Galilea para ser bautizado. Y cuando llegaba a Galilea, iba caminando, dice que ya su fama se hacía importante y que predicaba y hablaba en todas las sinagogas. Ustedes se imaginan que sinagogas había en cada aldea tenía su sinagoga, más grande, más pequeña, más prestigiosa, más sencilla, pero sinagogas había en todas las comunidades. Y entonces ese camino desde el Jordán, cerca de Jerusalén, hasta Galilea, que queda en el norte, son unos 100, 150 kilómetros, seguramente estaba jalonado de muchas pequeñas aldeas donde había sinagogas, y Jesús dice que allí enseñaba, y que en todos los lugares lo alababan, o sea, reconocían la profundidad de su palabra. Pero finalmente llega a la sinagoga de su pueblo, a la ciudad de Nazaret, y de allí era él, ahí se había criado. Entonces cuando llega allí, en el día sábado, lo invitan a predicar, ¿no? Bueno, seguramente el jefe de la sinagoga lo invita a predicar. Y él abre acá dice el libro, bueno, ya dijimos, ¿no? En momentos anteriores, que no era libro, era un rollo, no había libros en esa época, pero había rollos. Y tal era la reverencia que tenía el pueblo de Israel por su escritura, y lo vimos en el pasaje de Nehemías,
que cuando alguien se entregaba el rollo, lo abría y lo leía, todo el mundo estaba realmente muy, muy expectante de lo que ese texto tenía para decirles. Porque, como mencionamos hace un rato, la gente no tenía un texto en su casa, de modo que ellos ejercitaban un poco la memoria, pero no podían memorizar toda la Biblia. Entonces, estaban muy atentos a eso que les iban a leer. Para muchos era quizás la primera vez que escuchaban ese texto. Y entonces dice que abrió las escrituras, abrió el rollo, y le dieron a leer ese texto. Ellos, como nosotros hoy, tenían sus leccionarios, o sea, no se leía cualquier texto en cualquier momento, sino que había un orden durante el año de lecturas. Todavía hoy el judaísmo las tiene y las sigue utilizando. Es muy similar a nuestros leccionarios, o sea, se desparrama a lo largo del año las lecturas de toda la escritura. Entonces ese día tocaba ese texto, y ese texto es el texto de Isaías que nos acaban de leer, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice Isaías, pero lo dice Jesús de sí mismo, ¿no? Y entonces acá viene esto que llamamos el programa. ¿Para qué el Espíritu del Señor está sobre mí? Bueno, me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, anunciar libertad a los presos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Son duplas, ¿no? Y son duplas con dos elementos que podríamos decir, el segundo elemento jamás imagina que eso le va a suceder. Buena noticia a los pobres, que eran pobres y no tenían muchas posibilidades de salir de esa pobreza. Qué buena noticia se les podía transmitir a ellos. Libertad a los presos. Bueno, estaban presos y por alguna razón estarían allí. Siempre hay algún preso que no está preso con justicia, pero podemos pensar que la mayoría de ellos sí lo estaban. Nadie les iba a ofrecer la libertad. Vista a los ciegos, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no es cierto? Y finalmente, libertad a los oprimidos. El oprimido es el que está oprimido, o sea, hay alguien que lo presiona para que no pueda vivir como debe vivir y como merece vivir, y por lo tanto no hay buenas noticias para esa gente. Entonces Jesús dice, y Isaías decía, y Jesús dice, yo vengo a traer buenas noticias para todos. Vengo a traer buenas noticias para aquellos que no imaginan que puede haber una buena noticia para ellos. Y finalmente remata estas cuatro duplas, cuatro parejas de palabras diciendo anunciar el año favorable del Señor, o sea, el año de la alegría del Señor. Acá este texto ven que suena y refleja aquel texto de Nehemías, ¿no es cierto? Aquel texto que decía la alegría del Señor es nuestra fortaleza. El Señor está feliz porque estamos cerca de Él. Bueno, aquí Jesús dice anunciar el año favorable del Señor. Si traducimos, favorable, el año de gracia del Señor, el año de la felicidad del Señor, porque Él está acercándose a nosotros. Y en este caso ya no es el profeta Isaías, que es tan lindo y tan importante para nuestra fe, sino que ya es Jesús mismo. Es el Señor mismo que se ha hecho persona y Él se acerca a nosotros y quiere bendecirnos. Todos los que estaban en la sinagoga se admiraban. Una vez que él cerró el rollo, lo entregó a la persona que tenía que cuidar de ese rollo y guardarlo en un armario muy especial, se llama armario sagrado. Todavía hoy las sinagogas tienen ese armario sagrado donde se guardan las escrituras. Y entonces él comienza a decir, hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esto que estaban anunciado por Isaías y que había tenido un sentido para la época de Isaías y que había alimentado la fe de Israel en la expectativa de que alguna vez el Señor se iba a acordar de ellos, iba a volver a hacer que esas profecías de Isaías se cumplieran. Jesús dice, ahora se está cumpliendo delante de ustedes. Nosotros decimos, ahora se está cumpliendo en la persona misma de Jesús. Siempre decimos que las palabras de Jesús están dirigidas a los que estaban allí, a ese público que estaba ahí ese día fue a la sinagoga, pero también está dirigida a nosotros. La Biblia es un libro que podríamos decir es eterno, pero también es contemporáneo. Parece una contradicción, ¿no? Algo que es eterno es como que de todos los tiempos, pero contemporáneo quiere decir que habla de nosotros.
Bueno, la Biblia tiene esa característica, ¿no? De ser un libro que a lo largo de los siglos es vigente y actual para cada generación. Entonces es contemporáneo nuestro, no es un libro de la antigüedad. Es de la antigüedad, pero no es un libro de la antigüedad, porque cuando lo leemos, lo abrimos, lo leemos, buscamos iluminarnos por él, nos habla a nosotros y a nuestra propia realidad. Acá Jesús está diciendo que viene a traer aquello que nadie espera que traiga. Y viene a traer esperanza a los desesperanzados. Y viene a traer consuelo a los que no tienen consuelo. Y yo a veces digo, quizá nosotros podamos sentirnos también como algunas de esas personas que están mencionadas allí. Ustedes saben que en la Biblia siempre el discurso de Jesús tiene un nivel simbólico muy fuerte. Hay un elemento simbólico muy fuerte. No que no se refiera a realidades concretas. Los pobres son los pobres de ayer y de hoy. Los presos son los presos de ayer y de hoy. Las personas enfermas, con enfermedades, con limitaciones, de ayer y de hoy. Pero ese es un nivel, digamos, primer nivel, pero hay otros niveles más de la profundidad de la palabra del texto. Y en ese caso, yo a veces digo, quizá también esté refiriéndose a nuestras propias cegueras, a nuestras propias opresiones, a nuestras propias dificultades para vivir plenamente la vida como el Señor quiere que la vivamos. Acá pensando en Esdras, a veces lloramos y nos lamentamos por los problemas que tenemos y no nos acordamos de que el Señor está comunicándonos a través de su palabra con nosotros. Se está comunicando con nosotros y eso nos tiene que dar alegría. El Señor está contento porque se comunica con nosotros. ¿Nosotros por qué vamos a estar apesadumbrados y amargados? Somos invitados a estar felices en el Señor. Eso no quiere decir una felicidad superficial, una alegría superficial, ¿no? No quiere decir que tengamos que estar contentos todos los días, porque hay muchas razones en nuestra sociedad y a veces en nuestra vida para que estemos serios y con problemas. Y hay que atender esos problemas y saber que el Señor también se duele de nuestros problemas. Pero también quiere decir que como pueblo de Dios, como creyentes, sabemos que el Señor atiende a nuestras necesidades y Él está atento a nuestras necesidades. Y entonces Él nos invita a que con confianza y con alegría aceptemos la nueva oportunidad que Él nos da en cada día. Yo me pregunto si los que estamos escuchando hoy este mensaje nos podemos poner en los zapatos de aquellos que, quizá en un sentido simbólico, estén empobrecidos en sus vidas, se sientan apresados por muchas cosas, que no solamente son rejas de metal, se sientan ciegos, enceguecidos por muchas cosas, ¿no es cierto? Nos sentamos oprimidos, decíamos. Y que el Señor nos está anunciando a todos nosotros, los que nos sentimos de alguna manera mal, o con angustia, o con soledad, o con tristeza, nos está diciendo, les vengo a anunciar el año de la felicidad del Señor, el año de la alegría del Señor. Él quiere estar con ustedes y eso es una buena noticia. Él quiere estar con nosotros y esa es una buena noticia. Quizá como aquellos hombres y mujeres del tiempo de Nehemías, eso sucedió ahí por el año 400 a.C. Se reunieron y le dijeron, léenos la Escritura, y se la leyeron y le dijeron, estén felices porque estamos leyendo la Escritura. Hoy nosotros también nos reunimos, como estamos aquí, y estamos leyendo la Escritura. Y tenemos que estar felices, más allá de que el Señor tiene cosas que decirnos, porque Él quiere hablarnos. El Dios de la Biblia, el Dios de Jesucristo, el Padre de Jesucristo y Jesucristo mismo, no es un Dios silencioso, que se calle la boca. Es un Dios que nos habla, que se dirige a nosotros, que nos tiene en cuenta, que nos habla en un lenguaje que podemos entender. Y eso es motivo de gratitud y de alegría para toda la iglesia. Que cada uno de nosotros podamos sentir que el Señor nos está hablando y nos está diciendo hoy aquellas palabras que sin duda van a enriquecer nuestra vida y nos van a hacer que nuestra fe crezca y se profundice. Amén. Y bendiciones para todos.
El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas. No todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Muchos resplandores, solo una luz, es la luz de Cristo. Muchos resplandores, solo una luz que nos hace uno. Muchas son las ramas, un árbol hay, y su tronco es Cristo. Muchas son las ramas, un tronco hay, en él somos uno. Muchos son los dones, uno el amor de Cristo. Muchos son los dones, uno el amor que nos hace uno. Muchas las tareas, uno el sentir de Cristo. Muchas las tareas, uno el sentir que nos hace uno.
Muchos son los miembros, un cuerpo hay. Ese cuerpo es Cristo. Muchos son los miembros, un cuerpo hay, y en él somos uno. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo. Tus manos sirviendo son sus manos de amor, tus pies en cansancio llevan su compasión. Tus ojos inquietos reflejan su perdón. Tu voz cuando canta es su propia voz. Cuando tú bendices, bendice el mismo Dios. Eres en el mundo el cuerpo de Jesús. Cristo no